Buenos días, Honduras. Qué gusto saludarles hoy, lunes 3 de mayo, iniciando semana, agradecidos con Dios y por supuesto con usted por siempre sintonizarnos todos los días a las 6:45 de la mañana. Le invito a que en este momento pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y por supuesto, como todos los días, acompañarnos en una oración para agradecer precisamente a nuestro Padre Celestial por su amor, por su infinita gracia y su bondad. Hoy precisamente, Padre Dios de amor, queremos agradecerte porque sabemos que tu amor ha estado con nosotros en cada momento. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestro trabajo, nuestra salud, a nuestra familia y sobre todo, Señor, poner en tus manos cada uno de los problemas que tengamos como seres humanos. Problemas no solamente físicos, Señor, sino que también espirituales y de sanidad. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre misericordioso, queremos suplicar tu amor, suplicar tu piedad y pedirte que te quedes con nosotros, que te quedes con esta humanidad que hoy más que nunca te necesita, Señor. Queremos poner a nuestro país en tus manos, Padre misericordioso, a Honduras, especialmente a aquellos departamentos, Señor, los que están padeciendo muy fuertemente en este momento en los casos de COVID. Bendice a esas familias, Señor, que han perdido a un ser querido. Dales paz y lleva a tus manos, Señor, aquellas almas que han partido a causa de esta enfermedad. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que ilumine a las autoridades de nuestro país, Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones para poder sustentar la salud de nuestro pueblo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, Honduras. Buenos días, compañeros. Qué gusto y qué placer saludarles una nueva jornada informativa. Ya lunes 3 de mayo iniciamos este mes muy contentos y felices y sobre todo dándole la bienvenida a Efer Guevara después de unas merecidas ¿Ya me extrañaba o no me extrañaba? Vacaciones. Claro. ¿Usted no, Liz? Ah, bueno. Bienvenido, Efer. Gracias, buenos días, un gusto. A mí me dijeron bienvenido, Lick, y todo. Yo le también. dije Sí, bienvenido, sí. sí. Le dijimos bienvenido. No puede No, ser el bienvenido. egoísmo, ¿qué No, es eso? Ah. No, Bienvenido, no, hacía Gracias, mucha buenos días. falta. No, sí, pero no hacía mucha falta. Es que lo Él veo está todo robando el serio, protagonismo, Liz. siempre. Mucha No, Efer, falta, qué bueno que hacía esté mucha de falta. regreso, porque al final, pues, los cuatro, ¿verdad? Hemos ido avanzando otra Eso es vez correcto. ya casi más de un año. Y ¿Dos? dos. Ah, sí, no, bueno. pues, que- No, nosotros nos integramos hasta hace Sí, poco con ya Héctor. Nosotros somos los más longevos de Hola Ajá. Honduras. Los más Claro. veteranos. Venga para acá. Eso. Venga, un abrazo. Pues, El egoísmo. Un abrazo. No, y enhorabuena, pues, que todos, Veía. que seamos los cuatro fantásticos otra vez, no. ¿verdad? Y para avanzar en esta jornada ha sido un fin de semana un tanto complicado en términos de política. Es correcto. Pues teníamos ahí la noticia en El Salvador, el presidente y bueno, la nueva asamblea destituyeron a los magistrados de Al fiscal y también El al fiscal fiscal. general. Ha Fiscal sido general. pues un fin de semana de noticias tanto fuertes para la región y pues hoy celebrando un día que es importantísimo. Por el de supuesto. la libertad de prensa, ¿verdad? Así A nivel es. internacional. Creo que es tan importante y hoy tenemos una gran invitada esta mañana en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, una persona que de manera personal admiro muchísimo. No, igual. La Yo licenciada admiro mucho. Telma Mejía. Mucho. Vamos a estar abordando este tema tan interesante, Liz. Sí. Bueno, realmente es la fecha propísima, bueno, hoy día también de la Cruz, a nivel internacional, la religión católica, Hoy pero... llueve, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Pero, No, todavía no. mire, Telma Mejía es de las, bueno, para mí, cada quien tiene de las mejores periodistas del país, que engloba muchísimas Es cosas. correcto. Porque hay gente que puede tener talento, pero su conducta personal a veces no es la más adecuada. Y en ella se encierran todos estos atributos, estas capacidades, y por eso quisimos conversar esta mañana con ella. Telma Agradecemos de Mejía. antemano su tiempo, ¿verdad? Así Su es, colaboración. correcto, claro. Sabemos que pasa pues en muchas actividades y bueno, aquí en Hola Honduras siempre tratamos de tener temas importantes, interesantes que de alguna manera también afectan a la sociedad en general. La libre expresión, la libertad de prensa continuamente en el país se ha visto afectada y se puso en evidencia con la pandemia del COVID-19. Así que vamos a estar hablando precisamente de este tema importantísimo. Solo preguntarle nuevamente, Fer Guevara, cómo se siente, cómo está de ánimo después de 15 días como de con vacaciones. 10 libras de más. Usted. 10 libras de más. Lo noté desde que entró. La pasamos muy bien, descansamos, estuvimos en la zona sur donde mi abuela paterna, estuve pues degustando algunas playas por allá, unas piscinas,
creo que lo merecíamos. Necesitamos ese relax, ese descanso, también conectarnos con la familia, que es muy importante. Y bueno, gracias también a todos mis primos que me atendieron como que nunca me habían visto en décadas. Me invitaron a comer, me invitaron a pasear. Bueno, ¿qué no hicimos? ¿Qué no hicimos, verdad? Bueno, así que gracias. ¿Cuántas semanas estuvo de vacaciones? Estuve 2 semanas. 2 semanas. Yo me voy a ver 2 días allí cerquita, ahí por el 15. Otros 2 días quiere que le dé el... Oiga, 2 días, pues, y solo un día me le perdí. ¿Se fija cómo es? Y Efer se pierde 2 semanas y no le dicen nada a Efer. No, es que me jaloneó fuera de cámara. Ah, bueno. Sí. Vamos a ir con los contactos en vivo a esta hora de la mañana. Aquí en Tegucigalpa está listo Johnny Ariel Quito, licenciada. Johnny está listo. Johnny Ariel Quito, Carlitos Zelaya reciben la señal aquí en la capital de la República en este momento. Muy buenos días, adelante. Jorge Zelaya, buenos días, compañeros, feliz inicio de semana. Bueno, los dueños de residenciales muchas veces le ofrecen el paraíso a las personas que van a comprar sus hogares, pero déjenme contarles, no hay muro perimetral, calles dañadas, no hay aguas residuales, no hay anexo de agua potable del SANA, no hay compromiso por parte de los dueños de las residenciales y tampoco hay agua potable. Un paraíso que le ofrecen, pero no hay. Me acompaña Vicky Elvir. Señorita, venga, Vicky, ¿cómo está la situación? Estamos en vivo. Buenos días, pues la verdad que es lamentable la situación que nos embarga en estos momentos. Nos vendieron, como usted bien lo dijo, mentiras. Hace 14 años existe el proyecto donde nos vendieron todo lo que no hay. Y es lo que usted acaba de mencionar, no tenemos aguas residuales, no hay un muro perimetral, las calles pues están dañadas desde que usted entra hasta el último bloque 26. No tenemos agua, aquí lo que tenemos es, hay pozos perforados. Y como bien lo dice el gerente encargado del proyecto, Román Sebán, a él lo que le interesa es vender las casas y no le importan los problemas que nosotros como vecinos vamos a tener y que ya los estamos viendo. ¿Cuántas viviendas aproximadamente hay? Hay como un estimado de como 500 casas, 500 viviendas. Y lo lamentable de esta situación es, como le repito, poco nada le importa que aquí tenemos pacientes con COVID, con CA, hay mucho adulto mayor. Y recuerde que lo que más necesitamos es el vital líquido, agua. A él no le interesa eso. Ni siquiera se preocupa por el personal con el que él trabaja para que ellos puedan pues ahorrar el agua mientras ellos están haciendo sus trabajos para hacer las casas. Mírelo, hemos llamado a la conciencia de él, no la tiene, es una persona soberbia, que poco nada le interesa lo que nosotros estamos pasando y encontrarnos en la situación que hoy muchos nos fuimos a trabajar porque nos interesa esta situación y vamos a llegar a las últimas instancias para que este señor entienda de que ya deje de estarle vendiendo mentiras. Y llamo también a la conciencia de la gente que anda buscando su casa, que se asesore primero y no se vaya a encontrar en la situación que nos encontramos hoy los vecinos y yo. Bien, muchas gracias. Escuchábamos a la señorita Vicky Elvir, una de las residentes aquí en la residencial María Auxiliadora. Licenciado, tienen más de 2 semanas de no tener agua potable y sumado a eso muchos problemas que pues tiene esta residencial donde ellos mismos, todos los vecinos pagan la vigilancia. Bueno, ahorita ya ha llegado la Policía Nacional a una residencial para ver qué es o a qué acuerdo hacen para que los demás vayan a trabajar. Y usted puede ver muchos vecinos aquí, hasta en payamas, porque andan exigiendo, andan pidiendo, amigos, andan pidiendo que se solucione. Así es, verdad, más que todo llegamos a este punto porque el señor Román Sebán, verdad, que no es de nacionalidad hondureña, él es bien prepotente y él cuando uno lo busca siempre se está escondiendo, nunca da la cara, verdad. Entonces nos hemos visto orillados a llegar a este punto del día de hoy, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, esto es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana aquí en la residencial María Auxiliadora, donde pues los vecinos hacen el llamado al encargado de estas más de 500 viviendas que les den respuesta, porque les vendieron un paraíso, pero al final es un infierno lo que hay aquí. Este es nuestro contacto junto a mi compañero Carlos Zelaya. Nosotros nos vamos hasta la zona norte con Samuel Cuello. Las reuniones que se están teniendo se están tomando
medidas de bioseguridad, pero sabemos que hay relaciones de las personas fuera de la iglesia y ese impacto... Así es, muy buenos días, compañeros, muchas gracias. Johnny Ariel Quito, en la capital de la República. Este día en San Pedro Sula nos encontramos con el pastor Ángel Alfredo Andrade. Él es el presidente de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de San Pedro Sula, con alarmantes cifras de muertes de líderes religiosos. En este momento escuchamos qué es lo que ha ocurrido actualmente con las muertes por COVID y lo golpeado que está este sector religioso este día que se conmemora también el Día de la Cruz para los católicos. Escuchemos su análisis. Si vemos a nivel nacional, no ha llegado ni a 1% la vacunación. En cambio, en los países vecinos se vacunan 50.000 personas diarias. Hay países en el mundo donde la población total ya se ha vacunado. Quiere decir que no hay una política definida. En este momento, las vacunas que la población ha logrado ponerse han sido donaciones. El gobierno no ha comprado una sola vacuna. Eso significa que algo está funcionando mal. Lo triste es, está funcionando mal y no se hace absolutamente nada por cambiar la política del gobierno. Nosotros creemos que la población toda de Honduras debe asumir su responsabilidad. Cada persona, cada familia, cada gremio debe asumir responsabilidad. Pero hay un gobierno y si esas personas se han puesto ahí es para que asuman una responsabilidad, que cumplan con la ley. ¿Qué dice la ley? Que todo ciudadano que adquiere un cargo debe velar por el bienestar de la población en general, algo que en estos momentos no se está haciendo. Debemos decirlo de esa manera. Pastor, siguen muriendo religiosos aquí en San Pedro Sula y a nivel nacional por COVID-19. ¿Ustedes cómo llevan el recuento? Así es muy triste. Decíamos en estos momentos que aproximadamente 100 personas líderes a nivel nacional han muerto, aproximadamente. Es el recuento de las últimas semanas que se ha hecho. Eso significa pastores, significa líderes que son muy influyentes. Hace 2 días se murió la esposa de un pastor muy influyente a nivel nacional, Arturo López Malumbre. Él es una persona que es un conferencista, no solamente en el mundo religioso, en la iglesia evangélica, sino que también un conferencista secular, que da conferencias en diferentes empresas. Y su esposa, 11 personas de su familia fueron infectadas con el COVID y él estuvo muy mal. Hasta ahorita está saliendo de esta situación y desgraciadamente su esposa pues ya se encuentra en la presencia de nuestro Dios. No tenemos que esperar que sigan muriendo más personas para tomar medidas que sean paliativos precisamente para esto. Todo lo contrario, tenemos que asumir con responsabilidad y ver que lo que está sucediendo en nuestro país precisamente es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero hay países que han asumido esta situación con mucha responsabilidad. Esperamos que hayan cambios en nuestro gobierno. Esperamos que las personas que son puestas ahí asuman también con responsabilidad para que podamos juntos, la población hondureña, junto con el gobierno, poder afrontarlo de mejor manera. Muchas gracias al pastor Ángel Alfredo Andrade con esta información lamentable. Él mismo ha confirmado que son casi 100 los líderes religiosos que han fallecido por culpa del COVID-19 golpeando a este sector del país. A esta hora del día vamos a hacer una breve pausa comercial, pero usted no debe cambiarnos. Estamos con el programa número 1 de las mañanas. Hola Honduras. Con Jorge Zelaya. Cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda también la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de la profesión. Según Reporteros Sin Fronteras y su informe que conocimos el mes de abril, en cuanto a libertad de prensa en Honduras, estamos en la posición 151, con una baja de 3 posiciones respecto al año anterior, donde se ocupaba el puesto 148 de acuerdo a la organización que monitorea el comportamiento de los gobiernos y la libertad de expresión en el mundo. Cuba está de último en la región en el puesto 171. Solo 3 puntos arriba de Honduras está Venezuela, en la posición 148, de manera que en el ranking de los peores escenarios de libertad de expresión, si lo analizamos, América Latina está muy mal. Honduras está muy mal.
Cuba, Honduras y Venezuela son los peores escenarios. Honduras sigue como un país peligroso. Ahora, además de la opresión, de los asesinatos y de las amenazas, la prensa también debe hacerle frente a la pandemia y todo lo que conlleva la misma. Pero a decir verdad, en todos los países se encuentran historias lamentables de censura. Y la más reciente, el asesinato de 2 periodistas españoles. La semana pasada, en Burkina Faso, fueron asesinados 2 periodistas, el reportero David Beriaín y el cámara Roberto Fraile, que fueron atacados en una emboscada mientras grababan un documental sobre la caza furtiva en África. Beriaín y Fraile habían viajado hasta África para grabar un documental sobre la caza ilegal de especies protegidas y fueron secuestrados cuando se encontraban cerca de la Reserva Natural de Pama, una de las zonas más populares para realizar safaris. El terrorismo yihadista asumió la responsabilidad del ataque. El gobierno, el narco, los intereses oscuros del terrorismo son solo parte de los obstáculos a los que la información se enfrenta. Desafortunadamente, en Honduras y en cualquier parte, siempre habrá alguien que no querrá que alguna información salga a la luz. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas al diálogo aquí en Hola Honduras. Hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Así se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos derechos incluyen el de no ser molestado a causa de las opiniones, de investigaciones, poder recibir información incluso, y el de difundirla sin limitaciones de ninguna naturaleza, esto por cualquier medio de expresión. Para conversar sobre este tema, porque el mundo entero conmemora hoy, 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa. Y qué mejor estar con una catedrática universitaria, una persona a quien somos contemporáneos, por supuesto, en el ejercicio periodístico, pero le tenemos un extraordinario respeto, un gran cariño y desde luego valoramos su profesionalismo. Aquí nos decían los compañeros, incluso en su generalidad, le tenemos a la licenciada Mejía un especial cariño, un gran respeto por su manera de conducirse en el periodismo, con su profesionalismo, su rectitud y su calidad humana además. Por eso nos da muchísimo gusto, es coordinadora de información e investigación de TN5 Estelar, de Televicentro. Así que nos place enormemente para conversar sobre este tema, lo que ocurre en la región centroamericana a nivel de libertad de prensa, la licenciada Telma Mejía, que nos hace el honor de acompañarnos aquí desde el Hotel Clarion. Licenciada Mejía, muy buenos días. Gracias, Jorge, buenos días, gracias por invitarme a este espacio, donde definitivamente estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que como bien decías, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también lo tenemos consignado en nuestra Constitución en el artículo 72 y en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Y es el derecho que tenemos las personas a pensar, a expresarnos, a buscar información por cualquier mecanismo y no debemos y no podemos ser perseguidos por nuestras ideas, que eso es como lo más importante y lo básico. El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que también está ligado a la libertad de expresión, ¿verdad? Es fundamental en los países para consolidar la democracia. Es un derecho ciudadano irrenunciable. O sea, todos tenemos derecho a pensar y a opinar y a que nuestras ideas se nos respeten. Y qué bueno venir a hablar de eso en un momento, bueno, en el país, en la región, donde el clima de libertad de expresión, donde el clima de la libertad de prensa no es el más saludable, ¿verdad? Estamos en un país, en el caso de Honduras, un país considerado como un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la libertad de prensa. Y el último índice de Reporteros Sin Fronteras, que mide a nivel mundial el ranking de la libertad de prensa, estamos en penúltimo lugar en América Latina, lo cual es un indicador preocupante, no solo porque la libertad de prensa no está en su mejor momento de salud, sino porque todo eso tiene que ver, digamos,
con nuestras democracias, con las insatisfacciones, con la polarización y con el desencanto que tiene la ciudadanía con la democracia y con sus élites políticas. Reporteros Sin Fronteras nos está ubicando en la posición 127, más o menos en este momento. Más o menos en este momento, pero en América Latina, digamos, para las Américas estamos en el penúltimo lugar. O sea, el último lugar lo tiene Cuba, incluso Venezuela está medianamente mejor que nosotros, lo cual debería ser más preocupante. ¿Cuál es, licenciada Mejía, la valoración en cuanto a la libertad de prensa que se puede hacer por la situación que estamos viviendo actualmente en el país? Bueno, yo creo que en este momento, digamos, en el caso de Honduras se configuran todos los mecanismos que inciden en la violación de la libertad de prensa y de expresión. Y eso es que tenemos leyes restrictivas, por un lado, el nuevo Código Penal vigente, cuyas reformas que se habían prometido, ¿verdad? En la Cámara Legislativa, esas reformas nunca entraron en vigencia. O sea, el Código Penal está tal como se aprobó. Y dentro de ese Código Penal, digamos, en la cadena de producción de las noticias, usted, yo, los productores, cualquiera que replica, está en una penalidad gradual en ese código. Que ese artículo se creyó que se iba a reformar, que se iba a derogar, no está derogado, está vigente. El código está vigente en todo, eso de un lado. De otro lado tenemos una ley de secretos que nos impide conocer y acceder más el acceso a información pública. Tenemos una ley de ciberseguridad que está aprobada en segundo debate, falta el tercero, y es una ley que intenta regular el internet, las redes sociales, ¿verdad? Y poner como una mordaza más a libertad de expresión. Y hay otra serie de mecanismos, la ley de inteligencia, que no sabíamos nosotros que ahora es invocada para negar acceso a información pública. Entonces tenemos, dentro de las leyes, tenemos leyes que criminalizan el derecho a la palabra. Luego tenemos colegas periodistas que han sido querellados y que han sido incluso llevados a juicios orales y han sido condenados. Tenemos amenazas e intimidaciones, ¿verdad?, hacia la prensa, agresiones, atentados, y el ciclo más peligroso de todo es que es el asesinato de periodistas. Y tenemos más de 84 periodistas y comunicadores sociales asesinados. Y en el tema, digamos, en el caso de la emergencia sanitaria que vivimos de la pandemia, el año pasado se registró el crimen de 4 comunicadores sociales. O sea, son alertas, digamos, preocupantes en lo que hay. Entonces Honduras encierra como todo ese ciclo que va configurando las amenazas a la libertad de prensa, y por eso nos ponen en los indicadores como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo. Nuevo Código Penal vigente, hubo un compromiso del presidente del Congreso de hacer esa reforma, de aprobar esa reforma, incluso con varios sectores incluidos, colegio de periodistas, pero organizaciones no gubernamentales. Él mismo dijo, no, se va a dictaminar completamente diferente. No ha sido así. Igual la ley de secretos. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces dicen una cosa y hacen otra. Entonces, esto es casi como un juego que se va haciendo una realidad en el país, pero que afecta al final en lo que es la libertad por el control, por una u otra vía que se quiere tener a los periodistas y los medios. En este sentido, digamos, ¿qué pasa? No solo, digamos, esas reformas que tienen que ver con la libertad de expresión no entraron en vigencia, sino también todo un paquete, como vos bien decías, ¿verdad?, que estuvo el sector privado, que hicieron observaciones a las leyes, los empresarios, organizaciones civiles, todo ese paquete de reformas, que eran como más de 21 reformas, una ley que todavía no entraba en vigencia y ya tenía 21 reformas, te da una señal, ¿verdad?, de que es una ley preocupante. ¿Qué sucedió? Que el Poder Ejecutivo no la sancionó, ¿verdad? Las reformas fueron enviadas, pero el Poder Ejecutivo no las sancionó, no las publicó en la Gaceta, aduciendo el tema de la emergencia sanitaria y la pandemia. Pero se fue quedando eso ahí, y entonces a nadie, ni a los congresistas, ni a la gente del Ejecutivo les interesaba, digamos, que eso entrara en vigencia. Y nos tienen entonces a los ciudadanos y a todo el país con esa espada de Damocles de una u otra manera. ¿Qué pasa con la ley de secretos? No la han querido reformar, la ley de secretos. Se envió incluso una propuesta del Ejecutivo que prácticamente pedía reformas sobre 15 artículos de 17, 22 que tiene la ley. Por tanto, estaba pidiendo una nueva ley.
y eso tampoco ha avanzado más. Creo que esos son como pactos que tienen las élites políticas, ¿verdad? Que son pactos no explícitos, ¿verdad? Públicamente te dicen el discurso de la reforma, el discurso de la derogación, el discurso del compromiso con la libertad de expresión o con la democracia, pero en la práctica existe un pacto entre ellos para que nada de eso avance. Y como el país tiene tantos problemas, el país está en tantas emergencias sanitarias, climáticas, políticas, ¿verdad? Económicas, no hay empleo, entonces estas cosas se van quedando así como en el trasero, ¿no?, de ellos. Sí, y lo que ocurre es que como la agenda diaria se maneja a través de los medios de comunicación y a veces los periodistas nos olvidamos de estos temas que son tan torales, que son tan importantes y que deberíamos de tenerlos permanentemente en la agenda diaria. Eso es, digamos, de las cosas más importantes en cuanto al tema de la libertad de prensa, digamos. Todas estas acciones que parecieran, como vos decís, uno las va dejando en el tintero, ¿verdad? Porque van surgiendo otras emergencias, pero esos son temas que se deben retomar. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la calidad de democracia que nos están dando, porque tiene que afectar directa o indirectamente con su derecho a saber en dónde invierte sus impuestos, en seguir la ruta del dinero, su derecho a saber y su derecho a exigir que le rindan cuentas. Digamos, la ley de secretos, ¿qué te tiene bloqueada ahorita? Te tiene bloqueada la tasa de seguridad y a todos nos sacan algún impuesto por nuestros ahorros que tenemos. Ok, pagamos por la seguridad, pero ¿en qué se invierte ese dinero? ¿Dónde está? Te ha dicho entonces la Sala Constitucional que esa información es secreta y no puede ser secreta aquella cosa donde va el dinero público. Hay que conocer las excepcionalidades entre lo público y lo secreto. La secrecía debe existir en cosas excepcionales, pero no debe ser la norma. Y lo que estamos viviendo ahorita en Honduras es que nosotros no sabemos ya qué es público y qué es secreto, porque esa ley de secretos le da una amplia discrecionalidad a las instituciones para reservar información confidencial con una información que debería ser pública. Bueno, y la que debe de ser confidencial es aquella ley de interés nacional, no una ley de interés particular. Y los recursos que se pagan con los impuestos que no deducen a todos los que somos empleados, incluso no solo lo paga uno porque quiera pagarlo, sino que va deducido ya en el salario quincenal o mensual, dependiendo cuál sea la actividad que uno desarrolle. Entonces aquí no, y yo siempre soy partidario de ello, no debería de por qué decir ley de secretos. En ese sentido, hay información, licenciada Mejía, que sí debería manejarse, indiscutiblemente, uno está completamente de acuerdo, en forma privada, incluso algunas discusiones en la propia Cámara Legislativa, pero hay asuntos que son de interés general y eso no es ninguna ley de secreto que debería manejarse bajo ninguna circunstancia. Bueno, sí, de hecho, una reciente evaluación que se hizo para Triángulo Norte, una de las acciones que más está afectando, digamos, el tema obstaculizando en el manejo de la emergencia sanitaria es precisamente el acceso a la información pública. Te están bloqueando, digamos, en los países esa tendencia a que no se conozca información relacionada con la emergencia, ¿verdad? A que no se busque la discrecionalidad, digamos, del dinero en algunas acciones. Y aquí tenemos casos fuertes, ¿verdad? Fuertes de los coronabusos en la pandemia, al cual nosotros tenemos derecho a saber por qué, porque es el derecho a la salud, porque es el derecho, digamos, cuando se hace una compra innecesaria o una mala compra, estamos nosotros negándole a la gente el derecho, digamos, a poder ser atendida en un hospital, el derecho a tener, digamos, que haya una jeringa para que le puedan poner una inyección o a un medicamento, y todo eso tiene que ver con acceso a la información y con libertad de prensa, porque es el derecho a saber que tenemos todos los ciudadanos en el mundo para conocer las decisiones y para poder tomar, incluso con conciencia ciudadana, las mejores decisiones en lo que nosotros consideramos que lo público debe ser público. Debe ser público. Y eso de libertad de prensa, agregado también una libertad de opinión, porque debe de ir más allá, debe de generalizarse, porque no solo los periodistas como tal tenemos derecho a dar nuestra propia opinión, sino que también el ciudadano común y corriente, Telma, porque así debe de ser, o sea, no tenemos por qué estarnos y viéndonos limitados de ninguna naturaleza, pero aquí pareciera que el vertir una opinión, incluso hasta para los periodistas es bastante complicado muchas veces, y no digamos para la gente común
común como tal. Todos somos iguales, pero cuando digo común es que no ejercen esta noble profesión. Exactamente, digamos, el derecho de la libertad de expresión, como bien te comentaba, que dice la Constitución, el artículo 72 y la ley, es el derecho que tenemos todos a expresarnos y a opinar lo que queramos. Pero en el caso del periodismo, digamos, que la sociedad en alguna medida ha depositado en los periodistas, en los medios de comunicación, esa relación de transmitir información, de generar un contraste en la información. En el caso del periodismo, el ejercicio del derecho a libertad de expresión o el acceso a la información requiere mayor rigor del que pueda tener, digamos, la expresión popular que pueda ser un ciudadano. El periodista, por su formación, porque tiene una técnica, porque tiene un mecanismo, porque tiene una ética por la que se debe regir, debe ser entonces mucho más responsable en la transmisión de sus opiniones y de su información. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos derecho a opinar, pero nuestra opinión a veces debe estar sustentada en datos, en hechos, en registros, porque nosotros tratamos de orientar, de generar una opinión informada y no podemos sumarnos a la ya desinformación o a las falsas noticias que están corriendo mucho. Entonces, ese es el reto del periodista, ese es el reto del periodismo y eso es lo que la sociedad demanda de nosotros los periodistas. Profesionalismo, rigor y estar debidamente informados, sustentados. Yo puedo pensar y alguien no me puede caer bien, yo puedo pensar de eso, pero como cuando yo tengo un micrófono, yo tengo una grabadora o estoy plasmando en un papel, una cosa es lo que yo pueda pensar y otra es lo que yo tenga sustentado sobre eso. Y esa es como la diferencia que tiene. Y eso solo te lo da un poco el compromiso periodístico de informarse, el compromiso periodístico de algo que casi no nos gusta a los periodistas, y es leer, ¿verdad? Y la lectura, como dicen, cura un montón de... Exactamente. Hay muchas cosas que se curan con lectura. Bueno, estamos conversando con la licenciada Telma Mejía, coordinadora de Información e Investigación de TN5 Estelar, de Corporación Televicentro. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Estamos recibiendo ya muchos mensajes. Mateo Sandoval, que siempre nos ve en los Estados Unidos, dice: denuncien esa ley mordaza para la libertad de prensa y que es corrupto. Dice: gracias Juan Carlos Centeno, Yancy Adira y todas las personas que están conectadas con nosotros, les agradecemos infinitamente. Vamos a ir una breve pausa en radio, televisión y también en Facebook. En este momento, gracias Ale, regresaremos con nuestra distinguida invitada la mañana de hoy. ¿Cuáles son los retos que se tienen a nivel de medios de comunicación en el país y el papel que, por ejemplo, debería de jugar el Colegio de Periodistas en todo esto? Una pausa breve y regresamos con la licenciada Telma Mejía, que nos hace el honor de acompañarnos esta mañana desde el Hotel Clarion en el diálogo de BTV Hola Honduras. Ya regresamos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa estamos conversando con la licenciada Telma Mejía. Muchas gracias por sus mensajes, por sus opiniones en relación a este tema que pareciera que tiene que ver solo con los periodistas, pero no es así. Es una libertad de opinión en forma generalizada y es lo que se celebra precisamente este día. A propósito, ¿cuáles son los retos que a nivel de medios de comunicación se tiene que vivir y tenemos que enfrentar en el día a día, particularmente acá en nuestro país, licenciada Mejía? Bueno, yo creo, Jorge, digamos que en el caso del periodismo hondureño, en medio de todos, ¿verdad?, los cuestionamientos que se hacen a la prensa, los periodistas en Honduras siguen siendo periodistas valientes para tratar de llevar información en un país con más de 80 periodistas y comunicadores asesinados y que no hay respuesta en su mayoría, que esos crímenes están impunes, con tantas leyes, digamos, que se ciernen sobre nuestras espaldas, ¿verdad?, para tratar de limitar el tema de la información. Pero al margen de eso, yo creo que el periodista y el periodismo y los medios de comunicación tienen un compromiso y es con la sociedad. Y tienen el compromiso de informar
informar y tienen el compromiso de que esa información sea responsable, de que esa información sea cierta, que esa información tenga un contraste. Y eso tiene el compromiso, digamos, de elevar la calidad del periodismo y del profesionalismo en la prensa. Y ese gran debate que está no solo en los medios de comunicación hondureños, sino en los medios de comunicación a nivel mundial, específicamente a raíz de la pandemia. Hay todo un debate de cómo están informando, de cómo se está haciendo, y hay datos interesantes en cuanto a que la sociedad en muchos países se está volviendo a los medios tradicionales porque intenta buscar alguna información que le sea certera, pero está en riesgo también la industria de los medios y está en riesgo por la misma credibilidad. Los medios de comunicación, en el caso de Honduras, se ha perdido bastante confianza. Las encuestas te lo dicen. Si antes había un 70, 80% de confianza, ahora no estamos llegando ni a la media del 50% en general. Y esa confianza también cae en la institucionalidad. O sea, todo es una cadena. E ignorar, digamos, los medios, esa realidad sería entonces darle la espalda a la sociedad, y los medios de comunicación no pueden, en el momento que tiene el país, en la coyuntura que tiene el país, dar la espalda a la sociedad y dar la espalda a los grandes problemas que tienen, que deben ser abordados, y deben ser abordados con seriedad, deben ser abordados con valentía y deben ser abordados con mucho profesionalismo. Siempre que se hacen encuestas que se han hecho en el país, particularmente, hay instituciones que han salido bien ranqueadas y que desafortunadamente al paso del tiempo han perdido esa credibilidad con la población. Podemos así citar Lic Mejía, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, o sea, en general las iglesias, la prensa en general. Teníamos un altísimo porcentaje de credibilidad en la población que se ha ido desafortunadamente perdiendo. ¿Por qué realmente a qué cree que se deba eso, la falta de credibilidad y ese acercamiento de la prensa, particularmente con la población en general? Porque yo creo que el periodismo, Jorge, es para generar información y es para, digamos, escuchar las demandas y el clamor ciudadano, el pueblo. Y a veces siento que el periodismo se aleja mucho de esas demandas y se aleja mucho de la ciudadanía, y después queda preguntándose esto de dónde viene o por dónde viene, porque no se está haciendo como la lectura correcta del país. No se está viendo, digamos, que este país no es el mismo después del 2009, ¿verdad? Y este país tiene multicrisis, ¿verdad? Y a veces estamos ignorando, pasando de una a otra, y apuesta mucho, digamos, a ese confort con la política, y la política es realmente esa mala administración de la política es lo que está destruyendo y erosionando las instituciones, y el periodismo debe apuntalar más a eso. El periodismo debe tratar de exigir una mayor calidad de nuestras élites políticas que den respuesta a la ciudadanía, porque si no, ahí tenés, después de la emergencia climática de ETA y IOTA, tenés la gente en las calles todavía, en los bordos, varios meses después de eso, y mucha gente no ha regresado. Entonces, y esa gente que está ahí te genera, no tiene trabajo, está desempleada, y a veces los medios pues podemos ver y le damos mayor importancia a otras cosas superfluas a nivel, digamos, de lo político. No es como exigir, vamos a un proceso electoral. Vamos a un proceso electoral donde debemos exigir a nuestra gente que va ahí, que está participando, calidad en las propuestas, ¿verdad? No es el hecho de que no basta con la canción, basta con que le tengas que dar respuestas a la gente. Y si no le das respuestas a esa gente que no tiene, la vas a ver emigrando. Y nosotros tratamos de ver la migración como algo normal, como que vamos a acompañar. No, cada migrante tiene una historia, y cada migrante que se va a este país pierde arraigo, ¿verdad? Se sale el arraigo familiar. Entonces todo es como un entorno de muchas acciones a las cuales el periodismo no quiere entrar a informar con profundidad, como a informar, digamos, como el deterioro de nuestras instituciones. ¿Por qué perdemos esa credibilidad? Precisamente porque lo que yo te decía al principio, no podemos dar la espalda a la ciudadanía, no podemos dar la espalda a los reclamos sociales que sean justos, ¿verdad? Y poner el dedo en la llaga sin soltarlo. Digamos, en este momento de la emergencia tenemos el tema de los hospitales móviles. ¿Cómo es posible que sale, por lo menos en un informe oficial del Ministerio Público, que desde un chat se gestó todo ese fraude?
y cuánta gente ahora está buscando un cupo en un hospital. Y los periodistas no podemos ser indiferentes frente a eso. Es decir, profundizar un poco más. Sociales y combinarlo, ¿verdad?, con lo gubernamental, con lo político, pero llevar ese contraste y hacer un periodismo con una mirada un poco más profunda. Tenemos temas, digamos, tan sensitivos como las mujeres, cómo nos están matando a las mujeres. Y cada vez estamos viendo un caso como algo más, ¿verdad? Vinieron y quemaron a una mujer, le tiraron, y ahí pasó. Con suerte le dimos 45 segundos, un minuto. Pero detrás de eso hay una serie de historias que está pasando. Entonces, como volver un poco a lo que es el periodismo para informar, el periodismo para orientar, el periodismo para contrastar, y dejar de ser aquel periodismo y aquellos periodistas bastante élites y bastante light, de ver todo solo por encimita, ¿verdad? Y ver, no, tenemos que mojarnos un poquito más. Y esto solo me recuerda una anécdota nada más con un día que estaba dando una clase sobre las crónicas periodísticas. Y entonces yo les decía, un periodista tiene que tener listo para una crónica, tiene su libreta, su celular, sus burros, sus zapatos. Y entonces me pregunta una estudiante, no entendí yo para qué los zapatos, burros. No, porque usted no va a ir a una montaña con tacones, ¿verdad? Usted va a ir a trabajar, se pone su jean, se pone su cuestión, por eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso es volver a las raíces del periodismo, ¿verdad? El periodismo de la gente que me dice en la calle y el periodismo del que analiza. Y generalmente nosotros, ¿qué tenemos que mejorar en el periodismo? Buscar un contraste de fuentes. Casi siempre traemos las mismas fuentes. Casi siempre el mismo político, casi siempre lo mismo. Yo les decía y les digo siempre en el noticiero, en el caso de las casos de corrupción o casos de crimen organizado, los abogados que nosotros llevamos son los abogados que defienden, ¿verdad? Los abogados que consultan los medios en general son los abogados de los imputados, pero hay más abogados en este país que te pueden analizar, que te pueden contrastar esas acciones. Entonces, eso demanda y eso hace que el periodismo sea dinámico y hace que el periodismo intente recuperar esa credibilidad de la cual la sociedad nos está empezando a pasar factura muy rápidamente. Bueno, yo le digo a las y los compañeros que están obviamente muchísimo más jóvenes que yo, es todos los días, es de todos los días, y intentar y querer ser siempre mejor con sus notas, con sus reportajes, con todos los días, de todos los días. O sea, sentir que el día que uno llega es como que estuviera comenzando su primer día de trabajo. No sé si estoy equivocado. Y aquí quiero llegar a la pregunta. Por la relación de amistad que tenemos, somos contemporáneos. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros entramos a la escuela de periodismo en la década de los 80? Cuando hicimos reporteros, hoy usted por ejemplo es coordinadora de información y de investigación de TN5 Estelar en Televicentro. ¿Cuál es la diferencia que se puede establecer, digo, y puntualizo, de aquel periodismo, de aquellos reporteros cuando comenzamos al periodismo que se está desarrollando actualmente? Yo creo que nosotros de repente tuvimos una muy buena escuela de maestros, ¿verdad? Exigentes, la mayoría de nuestros maestros hicieron periodismo y dieron clases. Para mí creo que un maestro debe tener una experiencia un poco reporteril, ¿verdad? Y de algunas acciones para poder saber cómo se maneja el día a día en la calle, para entender a los periodistas.
pero también yo creo que tuvimos una buena escuela de unos buenos docentes, ¿verdad? Comprometidos, estudiosos, permanentemente estudiosos. Mirabas a un Juan Ramón Durán, Rosalina Raudales, Ramiro Sierra, Reinaldo Amador, sí, ¿verdad? Vilma Gloria Rosales, eran personas, digamos, que Carballo, la licenciada Lilian López, la licenciada Patricia Murillo, eran personas, digamos, Ventura, que lo llevaban, don Ventura, que nos dio, los que tuvimos el honor de dar clase con don Ventura, ¿verdad? Don Roberto Sosa. Sí, entonces creo que tiene que ver un poco eso, pero tiene que ver con algo. Hay mucha gente que cree que el periodismo es fácil, que cree que el periodismo, con estar frente a una cámara, frente a un micrófono, ya se es periodista y ya se es estrella. Y no, el periodismo se construye y se construye día a día. Y yo digo, hay dos tipos de periodismo. El periodista que quiere tener fama, fortuna y toda la cosa fácil, el medio le da el espacio, pero el periodismo que quiere hacer, periodismo de calidad, periodismo de alto riesgo, entre comillas, si lo quieres llamar, ese periodista tiene que quemarse un poquito más las pestañas, tiene que pasar leyendo, tiene que estar como en constante comunicación, en una formación permanente. Y hay algo que, digamos, yo veo ahora muchos periodistas, ¿verdad?, jóvenes, que tienen mayores oportunidades de las que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos que hacer, como dicen, ratón de biblioteca, ¿no? Andar buscando y todo. Ahora usted tiene un Google y busca, o sea, cómo saber buscar la información, qué información es cierta, qué información me va a generar a mí contenido y me va a generar a mí, digamos, un manejo más responsable. Eso está, como dice, a un clic, pero eso no le gusta mucho a los periodistas jóvenes. Quieren salir rápidamente, terminar su trabajo, se van y ni siquiera ven la nota cómo salió o cómo quedó. Y yo creo que nosotros tuvimos esa disciplina y todavía la tenemos de ver, incluso cuando yo escribo para el exterior, yo tengo la disciplina de ver siempre qué fue lo que me quitaron, qué párrafo me pusieron distinto, qué palabra usaron distinta a la que yo usaba muy común, porque uno en el periodismo todos los días aprende. Sin ninguna duda. Bueno, es una escuela, la licenciada Telma Mejía, que nos está acompañando esta mañana aquí en el diálogo de Hola Honduras. Vamos a ir a una pausa. Aquí tenemos un mensaje del padre Luis Esteves. Entiendo que está en Roma todavía. El Papa Francisco dice, escribe, gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales, periodistas, camarógrafos, montadores, directores que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos. Hoy, y vamos a ver para leer en su totalidad el comentario, hoy conocemos, por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo, los innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación que han denunciado, las muchas guerras olvidadas que se han contado. Sería una pérdida no solo para la información, sino que para toda la sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran. Un empobrecimiento para nuestra humanidad. 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones 2021. Gracias, Padre Luis Esteves en Roma, que siempre nos honra con vernos. Nos va a permitir la licenciada Telma Mejía la última pausa. Regresaremos en la parte final. El papel que debe de jugar, si es que tendría que hacerlo también, el Colegio de Periodistas en relación a esto y cómo los mecanismos que tendrían que impulsarse para tener de una u otra manera protección a los periodistas en el desempeño de nuestras labores. Y una recomendación también final de una persona que se admira mucho su trabajo, su talento, su capacidad en los medios de comunicación, como es la licenciada Telma Mejía. Pausa en radio, televisión y en Facebook y regresamos en un instante aquí en Hola Honduras. Regresamos con la licenciada Telma Mejía, que nos acompaña esta mañana aquí desde el Hotel Clarion, tocando esta temática hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y la Libertad de Opinión. Y quién mejor que ella para ofrecernos en estos últimos minutos que tenemos una opinión en general en torno al papel que debe de jugar el Colegio de Periodistas número 1 y después un mensaje
a quienes ejercemos esta profesión y particularmente a aquellos jóvenes. Como estas, que son tan complicadas, tan difíciles y que el día a día hay que ponerse, como dicen, al tanto de lo que de los nuevos cambios que nos genera el mundo. Sí, no, en estos tiempos, digamos, en el caso, digamos, personas como nosotros que pasamos, que vimos el teletipo, ¿verdad? Cuando yo les cuento a los muchachos, ¿verdad? De los teletipos se quedan... ¿De qué me habla, Alexi? Sí. Cuando yo les cuento de cómo el avance de las grabadoras o de la máquina de escribir manual a la máquina eléctrica, llegar después a las computadoras en las redacciones y de repente nos toca de soplón la tecnología del uso del celular, de las redes sociales, de ver las plataformas que se están usando ahora, ¿verdad? Para comunicarse. Todo eso nos lleva a generación como las nuestras a ir aprendiendo en la marcha, ¿verdad? Pero eso te indica, digamos, que el periodismo precisamente es eso, es dinámico, ¿verdad? Es vida, es vivo, y que el periodismo debe tenerse pasión por hacerlo y para tratar de hacerlo bien, porque todos los días casi nosotros informamos de lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un enfoque diferente o cómo vamos a llevar algo distinto? Yo creo que eso lo vamos a llevar en la medida que nosotros incorporemos las voces que deben predominar en una noticia, que son las voces de los ciudadanos, de los afectados, de las personas. Cuando tratemos de balancear mejor nuestras fuentes informativas, eso nos va a permitir decir todos los días: me levanto para llevar algo diferente o para buscar algo diferente, para que la rutina no me canse. Y a esto nos obliga, digamos, el periodismo, a generaciones como la de Jorge y la mía, en transiciones. Hemos visto muchas cosas en el mundo y en el país somos privilegiados. Pero ese conocimiento que vamos adquiriendo, yo creo que tenemos que saber cómo compartirlo con las nuevas generaciones sin ser egoístas, porque ya en este momento no es cuestión de egos, es cuestión de generar conocimiento, es cuestión de transmitir, ¿verdad?, información y de formar, porque tenemos que generar nosotros, creo yo, buenos relevos para que uno pueda decir: hoy me retiro de esta profesión, voy a hacer mi sueño que quiero, pero queda el periodismo, la salvaguarda del periodismo queda en buenas manos. Creo que eso es lo que hay que incentivarle un poco a las nuevas generaciones. Y cuando hablabas un poco del papel del Colegio de Periodistas en esto, yo creo que el Colegio de Periodistas, como un gremio que es fuerte, potente, debe entonces diseñar sus estrategias de mayor acercamiento, ¿verdad? No solo a los periodistas que están colegiados o no, sino en general. Ver precisamente que lideran un ente que está relacionado precisamente con la libertad de prensa, ¿verdad? Con la libertad de expresión y, como bien decíamos, como un derecho humano y un derecho ciudadano. Entonces, tener como una visión más integral de esto y afianzarse y generar alianzas estratégicas con la ciudadanía y con los sectores sociales claves para llevar reformas que permitan consolidar el ejercicio de la libertad de expresión, consolidar el ejercicio del periodismo y que permitan también hacer que el periodismo es una profesión noble, pero es una profesión también que debe ser respetada. Y se va a respetar en la medida en que nosotros nos demos a respetar y en la medida que nosotros lo permitamos. Pero creo que debe haber una amplia formación en eso, de tejer redes, de ir viendo, digamos, incluso la situación del país, y creo que el Colegio de Periodistas en determinados hechos y coyunturas debe fijar posiciones, más allá de la gremialista, debe empezar a trabajar y fijar posiciones de país, porque es un ente que está vinculado, ¿verdad?, muy fuertemente con las realidades que pasan en Honduras, y necesitamos voces, ¿verdad?, que orienten. El país necesita construir liderazgos, ¿verdad?, y las coyunturas están ahí, y yo creo que eso debe verse más allá de la cuestión gremial, sino que debemos ver en función de un país y en función del periodismo que amerita ese país. Licenciada Mejía, bueno, tenemos comentarios tanto en Facebook como consultas en el WhatsApp. Cristian Nájera, saludos cordiales, lo apreciamos mucho, Cristian, nos está viendo en este momento. Josué González, mire, dice, y esta pregunta me pareció interesante: los periodistas no pueden denunciar al presidente porque el gobierno les paga
a los dueños de los medios. ¿Le merece algún comentario? Bueno, yo creo, verdad, que hay como cosas que deben diferenciarse. Una de las acciones es un hecho que todo el mundo cuestiona y es una ley de publicidad por canje que se aprobó en el Congreso, ¿verdad? Y que está relacionada un poco en esa relación. Creo que habría que revisar bien esa ley de publicidad por canje. Lo que debe haber en los países, la tendencia es a una ley de publicidad oficial, ¿verdad? Donde se trata de buscar, digamos, que la forma en que se maneje la publicidad oficial gubernamental sea equitativa y accesible para todos los medios. Ahora, en el caso, digamos, del presidente, ¿verdad? Yo creo que hay coyunturas que se dan y hay muchas denuncias fuertes sobre el presidente, muchas denuncias fuertes sobre su gestión. Creo que los medios y algunos periodistas están haciendo énfasis y eco en esas cosas, unos más que otros. Y esa es parte también de la misma libertad, ¿verdad? De expresión y de los mismos espacios. Uno quisiera que a veces los medios de comunicación fueran totalmente abiertos, pero uno debe entender a veces las políticas y dentro de esas políticas qué es lo que se puede informar y cómo se informa. No es lo que no se informe, es cómo se informa, y la ciudadanía lo que debe demandar de los periodistas es precisamente cómo informan. Y eso es otro de los temas que obliga precisamente a la reflexión de qué estamos haciendo en el periodismo, qué lo estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Y yo quiero recoger aquí que después del golpe de Estado de 2009, la Comisión de la Verdad y Reconciliación sacó en su documento una serie de recomendaciones para los periodistas, para los dueños de los medios, para las organizaciones de sociedad civil y para la cooperación en tanto al ejercicio profesional que se dio en ese momento, porque hubo todo menos periodismo en ese momento, y ese es mi punto de vista particular. Pero esas recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad son tan vigentes ahora y todos los sectores involucrados ahí las han ignorado. Cuando se vienen a dar estas crisis y estas multicrisis de país, ¿verdad? Y después miramos por dónde van las acciones o por qué cayó tanto la credibilidad de los medios o qué está pasando, después son los ayes, cuando ya las líneas te las dijeron hace mucho tiempo cómo podías hacer algunas correcciones. Ernesto Peralta, y esto nos llama poderosamente la atención en el WhatsApp, dice: felicitaciones por el programa y consúltele si tiene algún comentario desde San Salvador sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Eso es por lo de la destitución de la Corte de lo Constitucional y del fiscal general que se ha dado por parte del presidente Bukele. Sí, yo creo que vienen en El Salvador, digamos, como el resto del Triángulo Norte, y yo incluiría aquí a Nicaragua también, la prensa, vienen malas señales para la prensa en El Salvador. Ya se ha visto, digamos, Nayib Bukele, yo sé que aquí es muy admirado por muchos y añorado, ¿verdad? Casi, pero es una persona que va configurando su autoritarismo. Y lo que hizo Nayib Bukele el fin de semana, en 6 horas prácticamente destruyó el Estado de Derecho. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con muchas cosas, podemos estar inconformes, pero nosotros tenemos que pelear por respetar las institucionalidades, independientemente del gobierno de la ideología que esté. Y en esa función el periodismo tiene que ser incómodo siempre, ya sea para un gobierno de izquierda, para un gobierno de derecha y todo. El periodismo siempre debe ser incómodo ante el poder, siempre debe contrastar el poder, y El Salvador creo va a vivir tiempos tremendos en temas de libertad de expresión, de regresión, pero no solo eso, sino también en temas de la democracia. Yo Nayib Bukele lo vengo siguiendo desde que era alcalde, desde que tuvo las demandas, antes incluso de llegar a San Salvador. Él estuvo en otro pueblito más pequeño, sí. Y él siempre ha tenido esos rasgos autoritarios. O sea, yo no lo vengo siguiendo desde ahora, ¿verdad? Mi trabajo me lleva como para ver en la región cómo es el comportamiento. Y a mí no me sorprende nada de lo que está pasando, ¿verdad? Él es un hombre muy popular. Él ha hecho en la gestión de la pandemia cosas que las ha gestionado muy bien y se ha logrado, digamos, echar al pueblo en la bolsa. Pero sus acciones van a conformarse como después de Dios, Bukele. Y las democracias así no son democracias sanas. Las democracias necesitan contrapesos.
¿verdad? Y dentro de esos contrapesos necesitan un periodismo también que sepa enfrentar el poder y tratar de generar información que contraste al poder, que sea un periodismo incómodo. Centroamérica necesita un periodismo incómodo en este momento. Fuerte abrazo, dice Olman Serrano desde San Pedro Sula. Colegas, mi felicitación por darme esta mañana la satisfacción de compartir con la teleaudiencia este diálogo con una dama de 24 quilates. Un verdadero orgullo nacional. Me quito el sombrero ante esa gran dama del periodismo. La libertad de expresión en Honduras está en la lista de los desaparecidos. Telma, en los tiempos que vivimos, es una oasis en el desierto. Un fuerte abrazo, feliz día. Igual a Olman Serrano en San Pedro Sula, que es un colega. Bueno, Olman tiene más años, un poquito más años que nosotros, pero es casi ahí de esa generación de los periodistas que estamos, como dice Telma, probablemente en una de esas últimas etapas, porque uno debe de entenderlo y de saberlo, y es mejor retirarse a tiempo y no que lo retire el tiempo a uno y que ya vayan como orillándolo, sino que saber justo el momento en que tiene que dejar la profesión para darle oportunidad a quienes vienen. Si yo recuerdo, don Olman, digamos, estaba en la Secretaría de Prensa con el gobierno del expresidente Callejas, ¿verdad? Fue diputado. Y ahí lo conocí en unos talleres que nos invitaron como a dar y empezaba yo en el periodismo, ¿verdad? Y las inquietudes. Y yo he visto, digamos, don Olman, como tú dices, después él se retiró, supo hacer un retiro a tiempo y supo hacer un retiro, digamos, oportuno, ¿verdad? Pero él no se desvincula del periodismo, así. ¿verdad? Y siempre está, porque el periodismo realmente, si te encanta, si te apasiona, nunca vas a renunciar a él. Uno siempre está como 24/7 pendiente, ¿verdad? De los hechos, porque ese es el periodismo, como ir viendo por dónde va el país, por dónde van las acciones, por dónde nos vamos a ver nosotros frente a todos estos escenarios, ¿verdad? Y bueno, esa es una generación que don Olman viene que marcó, y que nos tocó a otra generación, digamos, ir viendo. Y nosotros quisiéramos, al concluir nuestra etapa, ojalá sea rápida, ¿verdad?, darle paso a las nuevas generaciones y que puedan ver en el periodismo, digamos, como un abanderado, una bandera que hay que recoger y una bandera que hay que dignificar, una bandera que necesita ser adecentada también. Creo que ha sido bastante edificante esta mañana tener en el Día Internacional de la Libertad de Prensa a la licenciada Telma Mejía, coordinadora de Información e Investigación de TN5 Estelar. Y la dejamos para que envíe un saludo general y una opinión a quienes ejercen lo ejercemos en general el periodismo, pero a las nuevas generaciones. Porque a veces, y uno insiste en esto, ellos creen que es muy fácil. O puede ser que resulte fácil llegar, pero el mantenerse es muchísimo más difícil, Y con una persona, con la experiencia de ella, con la capacidad de ella, con el talento de ella y con la credibilidad que genera Telma Mejía, siempre es importante un mensaje al cierre. Y no quiero concluir sin recordar, no sé si están o no están viendo el programa, porque realmente no lo habíamos establecido así o conversado con ellas, pero hay tantas compañeras que se me vienen a la mente ahorita, Ana Elsie Mendoza, por ejemplo, Maribel Sánchez, Divina Alvarenga, Lorenita Melgen, Olga Iris Mencía, bueno, ya de más edad de nosotros, porque honestamente más edad, pero combativa también y con una gran capacidad, Miriam Mercado, Claudia Mendoza, Xiomara Orellana, Marlene Perdomo de Celaya, toda Orfita Mejía. Mire, esta gente que somos generacional, que se mantienen y que incorruptibles, o sea, y también por eso se menciona de este tipo de personas, ejercen un trabajo diverso dentro de la actividad periodística, pero su esencia, bueno, de los varones, Renato Álvarez, Félix Antonio Molina, Félix Molina, recordamos ahorita así también a Héctor Espinal. Pues yo no le dije a Héctor, negro, mira, mañana va a estar Telma, porque también uno así es, pero es gente de la cual uno se siente orgulloso, y hay otros, sin ninguna duda hay otros, pero
se nos van a escapar con Telma en este instante, y a través de los que hemos mencionado y las que hemos mencionado queremos testimoniar nuestro respeto a esta generación, nuestro cariño, nuestra valoración de integridad a personas que se han sabido mantener en un medio tan complicado, en un medio tan difícil y con tantas cosas que se le presentan al periodista como tal, que se han presentado, que se presentan y que seguramente seguirán presentándose, pero que depende en forma individual de cada quien el poder mantenerse como el nombre de estos colegas que he mencionado. E insisto, hay otros y otras, sin ninguna duda, pero como así lo hicimos rápidamente, se nos vinieron a la mente, así, Telma. Así que gracias, y la dejo por favor para que envíe en general este mensaje. No, yo agradecerte, Jorge, me pareció interesante estar aquí en Diálogos, y quiero decirte, ¿verdad? Y bueno, tú lo sabes, yo no soy mucha, digamos, de los medios, me encanta el periodismo, amo el periodismo, es mi profesión, pero yo no me gusta mucho, digamos, la pantalla, ¿va? Trabajo en un medio televisivo, pero me gusta estar más en parte atrás. Pero me pareció muy buena esta oportunidad, ¿verdad?, para venir a exponer un poco las ideas, para que la ciudadanía sienta también que hay en el periodismo, hay gente dentro del periodismo que sí está preocupada con lo que pasa en el periodismo, que sí está comprometida, que tiene aspiraciones, que cree que esto debe ir cambiando, que va a ser probablemente... no va a ser tan rápido, va a ser gradual. Yo recuerdo las palabras que me dijo un ex jefe de las Fuerzas Armadas hace como más de 15 años, y me dijo: licenciada, ustedes están heredando la impunidad que tuvimos nosotros los periodistas, y eso va a cambiar. A nosotros el cambio nos agarró, me dijo, con los pantalones abajo, que a ustedes no los agarre así, ¿verdad? Y son tan... la premonición, ¿verdad?, de ese ex jerarca, uno va viendo cómo se va cumpliendo en partes, poco a poco, y estamos frente a una historia que, para evitar, digamos, que se degrade, que para evitar que haga como una catarsis, yo creo que hay que ir empezando y formando las generaciones que recojan lo noble de esta profesión, que reivindiquen el nombre del periodismo, porque miren, ser periodista debe ser un orgullo. Un periodista nunca debe bajar la cabeza, máxime si es un buen periodista y si es un periodista comprometido, nunca debe agachar la cabeza, ¿verdad? Y el nombre de las personas cuesta, ¿verdad? Y como decía Jorge, puede tener rápidamente el reconocimiento público o social efímero, pero si no lo puede, pero mantenerlo es lo que cuesta. Y esa es la gran apuesta a que yo llamo a todos los periodistas, ¿verdad? Mantengan su nombre, vean a las personas de frente, sin bajar la cabeza. Cuando el periodismo se ejerce con ética y con profesionalismo, usted no baja la cabeza ante cualquiera. Usted sostiene su mirada, y ese es el periodismo. Mirar el país, apostar y tratar de descubrir y contribuir, ¿verdad?, al fortalecimiento de la ciudadanía, de la democracia, y sobre todo al fortalecimiento de la libertad de expresión. Que hoy, Jorge, aquí, ustedes, todos nosotros estemos sentados y podamos hablar sin miedo, aparte del miedo que ya existe por las amenazas a la libertad de expresión, pero sin miedo de que venga alguien a suspender o a interrumpir, porque en ese momento entonces habremos perdido todo. Gracias, Telma, de nuevo, de veras, muchísimas gracias. Telma Mejía, una colega generacional que siempre hemos admirado y que reconocemos su talento, su capacidad, su forma extraordinaria de ser y sobre todo su rectitud, su honradez en el ejercicio periodístico y en su vida personal. Así que ha sido un enorme placer contar con ella. Gracias, Telma Mejía. Gracias a ti. La evaluación de lo que es la libertad de prensa es un tema que verdaderamente se debe abordar, no solo en fechas especiales, tomando en cuenta que el periodista a diario se enfrenta a un sinnúmero de circunstancias. Debe de ser permanentemente. Y agradecemos una vez más al padre Luis Esteves, que dice al final: muy buena la participación de la licenciada Telma Mejía y usted, el Lic Jorge. Debemos velar para que el periodismo se ejerza siempre en libertad e informa imparcial en nuestro país. Sin duda alguna, todos estos aspectos violentan a veces el ejercicio óptimo del periodismo, y se debe de luchar para tener un ejercicio periodístico transparente, una opinión que vaya muchísimo más allá de los intereses de tipo personal, siempre procurando el bien común. Y eso
lo hemos plasmado aquí con nuestra invitada la mañana de hoy, la licenciada Telma Mejía, que es coordinadora de información e investigación del telenoticiero TN5 Estelar de la Corporación Televicentro, y que para nosotros ha sido un altísimo honor contar con su participación aquí en el diálogo de Hola Honduras. Gracias por habernos acompañado, les esperamos mañana siempre de 7 a 8. Continúan Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya. De información aquí en Hola Honduras, nos vamos a trasladar completamente en directo hasta San Pedro Sula a esta hora de la mañana, porque escuche bien usted, lastimosamente se reporta el hallazgo de 2 personas encostaladas. Nuestro compañero Samuel Cuello nos tiene todos los detalles a esta hora de la mañana. Samuel, con usted, un gusto saludarle, buenos días. Así es, muy buenos días nuevamente, compañeros, en el estudio. Estamos desde la ciudad industrial del país llevándoles noticias de último momento, específicamente noticias lamentables que se están dando aquí en el Boulevard del Este de San Pedro Sula, donde se ha encontrado a 2 personas embolsadas. Regresaron los embolsados aquí a San Pedro Sula y específicamente en este Boulevard del Este, frente a la cercanía de un parque industrial muy famoso aquí en la ciudad industrial del país. Pues lamentablemente 2 personas que no han sido identificadas y que pues todavía no tenemos el sexo de ellas, si son del sexo masculino o del sexo femenino. A esta hora pues ya las autoridades han acordonado la escena del crimen. Se confirman que son 2 personas. La gente que venía caminando por acá hasta sus trabajos, pues se encontraron con esta lamentable imagen de estas 2 personas, y esto es plena vía pública prácticamente, porque aquí está el bulevar que es muy frecuentado. No sabemos tampoco, ya que las personas de medicina forense no han venido a realizar ningún tipo de inspección, no sabemos si ellos fueron pues arrojados aquí en la cercanía de este bulevar a eso de la hora de la madrugada. Lo que sí podemos confirmarles a ustedes es que son 2 las personas que se han encontrado embolsadas aquí en este sector del país. Ya ellos estarán ingresando a la morgue del Ministerio Público como de desconocidos, y nosotros estaremos muy pendientes de toda la información policial que estén brindando sobre los detalles de esta terrible muerte que se están dando aquí en San Pedro Sula. Un lunes violento, un lunes de sangre aquí en San Pedro Sula, y nosotros pues estaremos pendientes de todo lo que esté ocurriendo también con la identificación de estos cuerpos y también la información policial que estén brindando sobre estas muertes que se están dando, también estos embolsados que son muy comunes verlos aquí en este sector del país. Con imágenes de Darwin González, a esta hora vamos a regresar a los estudios principales. Gracias, Samuel Cuello, por esta información. Con el permiso de los familiares dolientes, nosotros le presentamos un breve resumen de noticias en nuestra sección Así Amanece Honduras. Comenzamos semana con las noticias más importantes a esta hora. Tras ser suspendida la entrega del nuevo documento nacional de identificación DNI por parte de las autoridades del Registro Nacional de las Personas, la entrega de la nueva cédula de identidad se reanudará este mes. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas no confirmaron la fecha en que se reanudará la entrega, ya que el comunicado solo indica que será mayo. Según autoridades registrales, la entrega del documento se realizará de una forma más ordenada para evitar
evitar los problemas que se presentaron en marzo y también los contagios del COVID-19. Así que de esta manera pues se busca seguir identificando a hondureños y enrolándose. Luto en el Partido Liberal por la muerte de Miguel Arita, diputado suplente de Santa Bárbara, quien se encontraba luchando ya desde hace varias semanas por recuperarse del coronavirus. Era el diputado suplente Arita del propietario Víctor Savillón por el occidente departamento de Santa Bárbara. La información fue confirmada por el subjefe de la bancada del Partido Liberal, Juan Carlos Servir, quien lamentó la muerte de su homólogo en un centro asistencial de la zona. El parlamentario también hizo un llamado a la población para que se siga cuidando y evitemos los contagios por el coronavirus. Esta enfermedad es letal y todavía seguimos a la espera de vacunas, indicó. El domingo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez recriminó durante la homilía correspondiente al quinto domingo de Pascua celebrado en la Basílica de Suyapa la codicia, el robo y a quienes solo buscan enriquecerse alterando el precio de los insumos para combatir el coronavirus, aún en tiempo de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Señaló que el que renuncia a permanecer con Cristo, que es la fuente de la vida, renuncia a vivir plenamente y con sentido, y cuando nos separamos de esa fuente, pues no experimentamos tal vez lo que estamos secando y que la vida no tiene gusto ni sentido para nadie que esté en codicia. De igual manera continúan las audiencias por el caso de Berta Cáceres y otros en general. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, informó que el Tribunal de Sentencias en materia de corrupción programó el juicio oral y público del 7 al 18 de junio contra 6 imputados que deben comparecer en el caso denominado fraude sobre el río Hualcarque. De la misma manera, manifestó que estas 6 personas deben comparecer a la evaluación de los medios de prueba que fueron admitidos. Fue más del 80% de las pruebas documentadas testificales y periciales admitidas por las partes procesales, teniendo en cuenta que es un expediente con más de 50 tomos, es decir, bastante amplio, informó. Hola Opina. Y preocupante es la situación. Al Día de la Madre, que obviamente se ha vuelto pues un día muy comercial, y esperan que las ventas en este día pues se repunten para mejorar la situación económica del país, después por supuesto de lo sucedido el año pasado con las tormentas ETA y OTA, así como también el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en el país. Vemos a continuación en la nota positiva. Para la celebración del Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, los comerciantes esperan repuntar en ventas. Aunque la mayoría están optimistas, otros consideran que la crisis por el COVID-19 puede mantener baja la cantidad de compradores. Sin embargo, este año será mucho mejor que en el 2020, cuando para esta fecha todo el país estaba en confinamiento, indicaron los empresarios, quienes explican que la economía se puede reactivar manteniendo las medidas de bioseguridad. Entre los sectores que son beneficiados se encuentran las zapaterías, tiendas de ropa, pastelerías, floristerías, restaurantes, electrodomésticos, joyerías y regalos. Las empresas de envío a domicilio y el comercio electrónico también están en auge desde que inició la pandemia, por lo que el sector empresarial está apostando a estas herramientas para reactivar la economía. Los comerciantes independientes también aprovecharon la fecha para generar ingresos y sobrevivir en medio de la crisis. Economistas consultados explican que el consumo es importante para reactivar la economía del país y recuperar los empleos que se han perdido durante la pandemia del COVID-19 y las tormentas ETA y IOTA. La economía hondureña registró la peor caída de su Producto Interno Bruto en el 2020 de un 9%. Y siempre con buenas noticias, este 6 de mayo iniciará la 4ª jornada de vacunación en el territorio nacional. Las autoridades gubernamentales han mencionado que se le dará prioridad a las personas de la tercera edad como también pacientes renales. A continuación la nota. La 4ª jornada de vacunación contra el COVID-19 inicia este 6 de mayo. El personal médico de los hospitales públicos y privados terminarán de ser inmunizados y se comenzará con grupos de hondureños que corren un mayor peligro de contagio por el virus, como adultos mayores y pacientes con enfermedades renales. Ida Berenice Molina, jefe del programa amplio de inmunización, presentó los 5 grupos a los que se les dará prioridad durante la vacunación nacional que se desarrollará durante todo el mes. Existen 5 grupos definidos. 1, los trabajadores de salud. Número 2, los adultos mayores de 60 años. Número 3, la población de 18 a 59 años con alguna comorbilidad.
Número 4, los trabajadores esenciales para el funcionamiento del país y de la economía. Y número 5, otros grupos en riesgo. La Secretaría de Salud vacunará este mes a más de 123,000 ancianos mayores de 75 años distribuidos en los asilos a nivel nacional en las ciudades de Santa Bárbara, La Paz, Cortés, Comayagua y el Distrito Central. Este mes de mayo ya comienza la vacunación para los que no son del sector salud. Vamos a empezar con la gente de la tercera edad, con la gente que tiene enfermedades de base, y así sucesivamente con los otros grupos. Junio, julio, agosto, septiembre va a ser un proceso también largo de vacunación, pero ocupamos que la gente se siga cuidando. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que de junio a septiembre se intensificará la campaña de vacunación en Honduras y cada vez más compatriotas se irán inmunizando contra el virus. Este lunes ingresan al país 189,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, gestionada por el gobierno ante el mecanismo de COVAX, y el martes arribará al territorio nacional 40,000 dosis más de la Sputnik V. Bueno, hablando acerca de agenda legal, hablamos en un principio, hace unos días, sobre un proceso para casarnos. ¿Cuáles son los requisitos que la ley pues le pide a dos personas que deciden ser parte de una sociedad? Pues porque el matrimonio es eso, una institución. Pero hoy queremos hablar con la experta, con la abogada Irma Montenegro y con Efer sobre el proceso de divorcio. Evidentemente, si en algún momento esa institución no funciona, hay que tomar cartas en el asunto y parte de ello pues de la separación. ¿Qué es lo que se requiere y qué hacer cuando se entra en un conflicto, verdad? Cuando una parte quiere y la otra no quiere. Buenos días, gracias por estar acá, guapísima y regia como siempre. Muy buen día, que el Padre me los bendiga con toda bendición, porque siempre les digo, necesitamos mucho de Dios. Nosotros solas, nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Este momento estamos aquí porque a Dios se le ha placido y que estemos los tres. Amén. Así, abogada, bueno, entremos de lleno en este tema porque sabemos que es de mucho interés. ¿Cómo pasar de un matrimonio a un proceso de divorcio? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Porque se especula mucho, abogada, también de la división de bienes. Bueno, ya lo vamos a ir desglosando también poco a poco porque todo eso obviamente influye. La manutención de los hijos también, la pensión alimenticia. ¿Cómo comenzar un proceso de divorcio si mi matrimonio no funcionó? Lo primero que tenemos que hacer es hablar entre ambos para poder llegar a una conciliación, para no llegar al extremo de que los niños sufran. Cuando van a mi bufete, yo les digo, me dicen, ¿quiere divorciarme? Les digo, ¿cuándo ustedes se disgustaron? La semana pasada. No, les digo, esperemos un mes y regresan, porque dentro de ese mes ya hubo conciliación. Uno a veces de mujer o el varón está enojado y lo primero que dice, divorciémonos. Y antes de decir esa palabra, divorciémonos, tengamos presente los niños que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros nos divorciamos, cada quien por su lugar, pero el niño, ¿qué? Nosotros somos tan egoístas en ese aspecto de que no pensamos en los niños, qué va a ser el día de mañana, se van a traumar o qué es lo que pasa. Pero es lo de menos lo que hacemos, pensar en esas criaturas. A veces siento que, como lo dice usted, somos adultos egoístas, porque siempre estamos viendo nuestra emoción, nuestro actuar desde nuestro corazón, qué queremos y qué no queremos. Pero, por ejemplo, en este caso, consensuado, ¿verdad? Pasan los días, pasan los meses, la relación no ha funcionado, cada vez más distante, inclusive hay personas que se cambian de habitación o se cambian de casa para no estar cercanos a quien fue su pareja. Entonces, es en el mejor de los casos, ¿verdad? Uno puede hablar y decir, mira, ¿cómo nos vamos a quedar? ¿Cómo vamos a distribuir estas obligaciones? Y pues si están casados también, ¿verdad? Hay que ver cláusulas cuando se casaron. Si hay bienes, usted nos puede explicar el bien mancomunado, si no hay bienes que compartir. Entonces, pero también hay otros factores. La violencia, por ejemplo, siempre lo he dicho, o en el caso de una infidelidad, ¿verdad? Que nadie está obligado a perdonar o a soportar una infidelidad, pero ¿cómo hacerlo amigablemente, aún así, bajo una circunstancia, por ejemplo, de una infidelidad? No solamente que ustedes digan, me voy a divorciar por infidelidad, no solo es así. Tenemos que comprobarlo. ¿Y cómo vamos a comprobar la infidelidad? Con un hijo. ¿Verdad? Porque yo le puedo decir, Fer, tú me eres infiel. ¿Cómo me consta? Porque me vienen a decir.
o en los juzgados puede decir, no, porque es que fíjese que me dijo una amiga que Fer me era infiel. No. O aún teniendo pruebas, abogadas, fotografías, mensajes de texto, de repente, pueden servir también claro, para... Claro que sí, pueden servir. Para comprobar la infidelidad de la pareja. Pero ¿qué pasa ahorita con la tecnología? Se montan. Hay montajes. Hay montajes. Entonces a veces no es tan bueno esas pruebas. La prueba más fehaciente es la de un niño. Ya se lleva una partida de nacimiento, dice, esto ocurrió cuando nosotros estábamos casados. ¿Qué pasa? Si no hay perdón, nos divorciamos. Pero si hay un perdón, también les digo, mujeres, cuando se perdona, no se está recordando la misma cosa de siempre, porque cada vez que hay un disgusto, te acuerdas de aquello. Entonces, ¿para qué se perdonan? Nosotros somos mujeres, las mujeres tenemos detallado fecha, hora, vestimenta y absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos divorciamos, llegamos a un consenso con mi esposo, nos vamos a divorciar, ¿estás de acuerdo? Ok, nos vamos de un notario, que es más rápido porque es por mutuo consentimiento. Si cualquiera de las dos partes no está de acuerdo, nos vamos por juzgados. ¿Qué hacer? Perdón, Esther, ¿cuál es la diferencia, abogada, entonces entre irse a un notario y a un juzgado? Porque irse a un juzgado entonces quiere decir de que las cosas pueden ir un poquito más subiditas de tono, si lo queremos llamar así. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el notario es que Fer y yo estamos de acuerdo, nos vamos a casar. Mutuo consentimiento, vamos donde el notario hace lo del divorcio y dice, los dos estamos de acuerdo, nos vamos a divorciar. Se disuelve el matrimonio. Eso es rápido, abogada. Sí, es más rápido que en los juzgados. Siempre hay menores, siempre se va al Ministerio Público, porque ¿qué vamos a hacer con lo de los niños? Tenemos que ver también de mutuo consentimiento los bienes, si al momento de casarnos hicimos bienes separados o bienes en común, o lo que era suyo, Fer, era suyo, y lo que era mío es mío. Tenemos que estipularlo antes de casarnos, decir esto es mío, esto es mío. Lo que sí, cuando en el matrimonio, lo que estamos haciendo de los dos es ambos. Es 50 y 50. Lo que se construyó del día cero de ese matrimonio hasta el día en el que ya se termina. Exactamente. Entonces, si yo tengo una casa que la tuve antes de casarme con usted, Fer, pero tengo que ponerlo cuando yo me case. Porque si no, entonces el día de mañana el 25% es suyo. Y uno dice, no es justo que yo me haya macaneado tanto en hacer una casa y viene él y le toque el 25%. Y el otro 75% es de los niños. Que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Entonces yo le digo a usted, antes de divorciarnos, hagamos eso, los bienes en común o los bienes separados, porque si no, como se dice ahí, nos bailamos la mujer y el varón también. No solamente el varón. Puede pasar, porque de repente si él tenía una fortuna también y que era ya un poco grande y fructuosa, ¿verdad? Antes de la relación, ella tendrá parte y quizás ella no trabajó enteramente en la fortuna. Pero en el caso también pasa de la mujer. Mujeres tan independientes que han construido sus empresas, sus carreras y él pasa a gozar esos beneficios. Llegan descarados, así como exacto. Palabra. Y luego imagínese usted el trauma, ¿verdad, abogada? Porque al final, pues una separación es un duelo, es ver morir algo, una relación o una pareja que estuvo 20, 10 años con hijos, una vida diaria común. Entonces no es fácil el trauma emocional y luego pues más el drama de ir a un juzgado debe representar otra cosa. Ahora, abogada, lo que pasa en los juzgados, cuando las dos partes no están de acuerdo, ¿cómo se llega hasta esa instancia? Una persona pone la demanda, cualquiera de las dos personas. Ya hay audiencias, se llama a la persona, se le dice que su esposo o su esposa ha puesto la demanda para el divorcio. Entonces dice la otra persona, yo no me quiero divorciar. Aunque no quiera divorciarse, el trámite sigue. Que yo no firmé y ya estoy divorciada, el trámite siguió. No es porque me diga Fer, yo no me voy a divorciar de usted. Aunque ponga la demanda, yo la pongo. ¿Qué se va? Entonces usted se va por rebeldía. ¿Ah? Se va por rebeldía porque no quiso firmar. Desde el momento en que a usted lo notifican de que hay una demanda de divorcio en los juzgados, le dan 30 días para que usted pueda contestar esa demanda. Si usted no contesta esa demanda durante 30 días, entonces se va por rebeldía y sigue.
Solamente que después se le va a notificar a usted de 1 año y medio, lo más que se pueda estar en los juzgados, que usted ya está divorciado. Entonces dice cualquiera de los dos, pero yo no firmé para el divorcio. Pero se fue en rebeldía. O sea, la ley, el Código de la Familia establece, un tema que es bien importante. Dicen que ya se considera un divorcio cuando una persona tiene más del año de vivir fuera de la casa, ¿verdad? O cuánto es el tiempo prudencial cuando se separan y cada quien se va por su lado antes de un divorcio para reclamar y decir a la corte o al juez y decirle, mire, él desde hace unos 8 meses no vive en la casa, o ella. Ese es el otro problema. Para que se puedan divorciar, por lo menos tenemos que esperar 2 años, porque en 2 años suceden muchas cosas. Hay gente que tiene 20 y 30 años de separados de su pareja y vienen y me dice, abogada, me dice, yo tengo como 40 años de no estar con el papá de mis hijos. ¿Están casados? Sí, pero ya estamos divorciados. ¿Y por qué está divorciado? Porque tengo 20 años de separado de él. Hay un documento en los juzgados que le digan a usted que ya están separados. No es porque diga que yo tengo 20, 30 años de estar separados, cada quien tiene su pareja. Pero mientras tanto tengan su pareja no se pueden casar porque no están divorciados. No importa los años que tengan de estar separados. El único papel que les va a decir ustedes que están divorciados es una resolución que les van a decir, están divorciados. De lo contrario, siempre van a estar casados. Ahora, abogada, perdón, Ethel, es que este tema está muy interesante porque aquí usted mencionaba cuando uno se va a los juzgados y una persona se declara en rebeldía, una de las partes se declara en rebeldía. ¿Qué pasa cuando usted me demanda a mí y yo me pongo en rebeldía y tenemos bienes en común? ¿Cómo actuar en ese caso o cuál es el proceder de la justicia? Primero tenemos que ver al momento de casarse cómo estaba. Si esos bienes estaban en común o eran bienes separados. Entonces ahí, la otra persona, si no contesta, en esos bienes, ¿qué tenemos que hacer? La otra persona tiene que demandar en el aspecto de eso. Pero ¿qué pasa? Las personas cuando tienen bienes en común o tienen bienes separados, jamás se van en rebeldía. ¿Por qué? Porque ahí van los bienes. Claro, el interés. Claro, el interés, claro. Imagínese una empresa, que tengan una empresa en común o unas propiedades que produzcan, que esas propiedades les generen una renta o algo más. Pero ¿qué pasa? Yo pongo la demanda de divorcio. Cuando me casé, no se puso nada de bienes. Pero sé que mi esposo tiene empresas, tiene carros, tiene dinero. Yo pongo la demanda. Pero cuando yo pongo la demanda, ahí va lo que yo quiero para mí. Ahí mismo va. Yo les recomiendo a ustedes que si es posible pongan el régimen de comunicaciones. Pónganlo de alimentos en un solo documento, porque si no van a ser diferentes demandas. Entonces, en ese momento del divorcio, ahí voy a poner todo lo que me toca a mí, porque mi esposo tiene esto, me toca esto, me toca esto. Y si el varón no lo contesta, pues para uno de mujer que tiene eso, mucho mejor. Claro, y bueno, dejar claro, ¿verdad? Los niños, las necesidades que tengan los menores, es decir, mensualidades de escuela, medicamentos, en el caso de que los menores necesiten alguna asistencia especial. Eso es súper importante, ¿verdad? También me imagino que usted como abogada tiene que analizar cuál es la situación del menor. Uno los aconseja. Uno aconseja a cualquiera del varón o de la mujer qué es lo que tienen que hacer en el momento del divorcio, para que así pues los niños no quedan. Pero ¿qué pasa con mujeres? Dicen, no, sí, ese hombre no tiene nada, dice. Pero, ok, aunque no tenga nada, pero los niños tienen que comer. ¿Verdad? Claro. Hay mujeres que dicen, bueno, me tiene que mantener y le doy el divorcio, porque también somos chantajistas. Decimos, me das tanto y damos el divorcio. Y cuando el varón no sabe, dice, ay, ¿sí cuánto quiere? No hay problema, no sean así, le digo tanto a la mujer o el varón, váyanse por los juzgados, porque siempre por notario es mutuo consentimiento y casi siempre se hace por mutuo consentimiento cuando hay muchos bienes. Se habla con no van a perder notario, el tiempo. Claro. No se va a perder el tiempo, va a perder. Pero por los juzgados, no es que no se pierde el tiempo, pero eso
lleva lentitud. Y como usted dice, entonces mínimo son 2 años para estar en un litigio, en ir y venir. O sea, que es un tiempo largo en el que una persona pues... Un proceso extenso. Exacto, y, a veces, costoso. Exactamente, y a veces lo que sucede, que la persona ya tiene su pareja y quiere casarse. Yo les digo a ustedes, hay gente que dice, tengo de separada de mi esposo 6 meses y me quiero divorciar. Pero podemos ver, también tenemos que ver si en ese momento hay un embarazo, ¿vaya? Entonces tenemos que ver de quién será, del esposo o de la otra persona. Entonces por eso casi siempre se espera 2 años para poderse divorciar. Abogada, ¿qué pasa cuando una de las partes quiere pelear la custodia de los niños? Cuando se deciden divorciar... No la quieren compartida. Ajá, y el padre dice, bueno, yo me quiero quedar con mis hijos, y la madre dice, yo me quiero quedar con mis hijos. ¿Cómo se llega también a ese litigio judicial? Ese es ya, si nosotros nos vamos en lo del divorcio, ahí lo vamos a especificar. ¿Qué significa especificar? En el régimen de comunicaciones. ¿Qué régimen de comunicaciones? Es cuánto tiempo vas a estar tú con mis niños y cuánto tiempo yo voy a estar con mis niños. Ese es un régimen de comunicaciones en el cual yo le digo que en el momento en que se vayan a divorciar, lo pongan. Pero a veces hay problemas, se divorcian y después dice, yo quiero a mis hijos. Yo les digo, los niños no son objetos. No es agarrar. Claro. No voy a decir, Fer, véngase, que usted es mío. Y luego los tiran, y los tiran para acá. No, los niños tienen sentimientos. A veces los niños de 10 y 11 años, ¿sabes? Yo me quiero quedar con mi papá, yo me quiero quedar con mi mamá. Los niños a esa edad, ¿qué saben? ¿Qué saben? No hay una... Bien complejo. Bien complejo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ir a pelear los niños. Primero que vamos a ver quién vive mejor, si el papá o la mamá. Condición económica y también salud mental, ¿verdad? Me imagino quién tendrá la capacidad emocional. Exacto, Sí, pero para ¿qué tenemos cuidarlo. que hacer antes? Llevarlos a que les hagan psicológicamente a ellos, si están bien o no están, y tanto a la pareja también, cuando están peleando sus niños. Tienen que ir a un psicólogo. Sí, a un psicólogo. Tiene que hacerle un estudio psicológico a los niños y ver de qué pasa si a veces dicen los niños, no, yo me quiero quedar con mi mamá, con mi papá, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere estar solo con su mamá? ¿Qué pasa? Que solo quiere estar con su papá. Hay un trasfondo, claro. Sí. Exactamente, entonces por eso se hace un estudio psicológico y un estudio psicosocial. ¿Cómo viven las parejas? ¿Qué han hecho las parejas? El divorcio no es solamente que dicen me voy a divorciar. Hay varias cláusulas en las que pueden divorciarse. Yo me puedo divorciar de usted si ustedes andan en drogas. ¿Qué ejemplo le puede dar una a persona mis que hijos? tiene Claro. un vicio o que no tiene un empleo o que mendiga? Que afecta directamente Que al núcleo afecta familiar. directamente. Otra cosa, yo les digo a ustedes mujeres que cuando dicen no, que el hombre me mantenga, recordemos que es 50 y 50. ¿Cómo me puede usted mantener, Fer, si yo estoy enferma? Si sé que no Si no voy puede a poder... una capacidad física que le impida realizar un trabajo. Exactamente, no voy a poder trabajar. Entonces ahí sí usted me puede mantener hasta el resto. ¿Qué hacen los varones? Entonces se sale de trabajar. Ujú. Ahora, Ese- abogada, también es el mismo proceso para la unión de hecho. Es decir, yo estoy casado con usted legalmente, pero Ethel y yo nos unimos en unión libre. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene el mismo proceso también o es diferente? No, es el mismo proceso, solo que es más rápido. Una unión de hecho es más rápido. No es que... No hay que ir a juzgados o no es necesario. No. Siempre lo hace un notario, siempre lo puede ser un juzgado, pero es tardado. Y van a donde un notario y que se quiere que, de hecho, y ya se va, pero siempre tiene que ir, si hay niños, hay herencia, Claro, hay hay dinero, hay porque hay patrimonio. hay patrimonio de por medio, exacto. Así Hay es. algo- ¿Sabe qué pasa? Ajá. Cuando la persona muere, Ah, sí, Ajá. el deceso. la persona muere hoy y hay bienes, no dejó un testamento y hay bastantes hijos. Está casado y tiene años de estar con la otra persona y está casado. ¿A quién le pertenecen esos bienes? El 25%. A la persona que yo estoy casada. En el momento. Aunque tenga... Aunque tenga años. 30 años con Pero no me la otra divorcié, persona. no me Ajá, divorcié, ¿qué correcto. tiene que hacer esta O sea, mujer? no hay nada que reclamar si una pareja estuvo con esa persona que Entonces, fallece. en este caso pierde la persona que estaba con unión de hecho con el que Pero falleció. no los hijos, ¿verdad? Claro. Ah, No ok, los hijos, ok. pero la persona, de hecho, otra cosa, la persona tiene 30 o 40 años de estar casado, no tiene no se ha casado anteriormente,
Y ahorita, y esos bienes, yo tengo que tener algo de esos bienes, pero no estoy casada. Tienen 24 horas para realizar el matrimonio de hecho. Y así poder lograr lo que mi pareja me dio. De lo contrario, perdemos. Bueno, hay algo bien importante también y me gustaría que lo explique usted cuando normalmente la pareja dice, si te separas yo me voy a declarar en bancarrota y no habrá manera de que me des una pensión ya a la hora de ajustarse, ¿verdad? En estas cláusulas del divorcio y cuando ya tiene pues la obligación de decir, bueno, mensualmente esta persona tiene que entregar para manutención, para las clases, lo que sea de los menores y le dice, me declaro en bancarrota. No vas a poder sacarme a mis cuentas de dinero ni de gasto porque yo voy a decir que estoy en bancarrota. ¿Qué hago cuando mi pareja me amenaza a mí y me dice, vos vas a perder? Porque yo me voy a declarar en bancarrota. ¿Cómo procedo? Ok, siempre me voy a los juzgados. Ahí ya hay conflicto. Siempre que hay conflicto nos vamos a los juzgados. Hay que comprobar si es cierto que el varón se ve en bancarrota. O si no, le embargo todo lo que tiene para mis hijos. No, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Hay hombres que dicen que, bueno, si me embargas, me salgo del trabajo. Y donde esté, se le va a embargar. No creo que nunca vaya a trabajar el hombre. Siempre tiene que trabajar. Entonces, ¿dónde vaya? Yo tengo un embargo ahorita y digo, me voy ya no voy a seguir trabajando y el embargo queda aquí. Pero si yo me doy cuenta que en el otro lado está trabajando, el embargo sigue para allá. No es que o sea, niños tienen que comer. Si él sale de un trabajo y se va a otro, el embargo lo va a seguir. Y si no está trabajando, por lo menos, mire cómo hace, pero el niño tiene que comer. Entonces nos vamos aquí a violencia doméstica y ahí le van a poner por lo menos unos 1,000 empiras al mes, pero tiene que hacerlo. No es que se van a quedar así. Ahora, abogada, este embargo que menciona, que usted está mencionando, sigue a la persona aunque la persona no esté recibiendo dinero por planilla, sino que a través de cheques o que no se registre oficialmente. Así es. ¿Siempre lo sigue? Siempre lo sigue, okay. Porque en los juzgados uno va a decir, mire, este muchacho o esta persona no sale por planilla, porque muchos son tan inteligentes y no quiero ofender al hombre, porque así como el hombre se las ingenia. Siempre. Le dice, yo quiero trabajar, pero no salga por planilla. Pero con solo saber que estamos ahí, que el hombre trabaja, hay que investigar. Vamos ahí al departamento de personal, departamento de contabilidad, el por qué. De recursos humanos. Sí, el por qué razón no sale este varón en planilla. Pero por escrito, no solamente es que yo voy a ir como abogada, dígame, no, tiene que ser una nota de los juzgados dirigido a la empresa. La empresa tiene que contestar el por qué. ¿Qué pasa? Entonces, si no, pues hay que embargarlo. Hacerse acompañar de la ley en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Con el nuevo Código Penal, abogada, ¿cómo están estos temas del divorcio? Con estas reformas que se han hecho en los últimos años y meses en cuanto a la protección siempre de los menores y de las partes, pues, en general. Pues fíjese que en eso no se tocó. Siempre está igual. Sobre los bienes, sobre la manutención, porque ya hubiera sido muy feo, sí, ¿verdad? Sí. De que como después en violencia, de tanta reforma, en violencia doméstica sí hubieron otros pero cambios. se tocaron bastante las penas y todo lo demás. Eso cambió bastante, pero no en lo del divorcio. El divorcio siempre va, siempre nos divorciamos, pero pensemos en las criaturas, no se nos olvide. Él y yo ya nos queremos. ¿Por qué? Por X, Y y Z no nos queremos, ¿verdad? Pero los bebés... puede pasar, ¿verdad? Uno a la gente la puede dejar de querer, pero hay que ser cordiales, ¿verdad? Siempre. Otra cosa, si ustedes se divorcian, que no hay en su corazón rencor, no le digan al niño, no le digan a la niña, mira que tu tata es lo peor, el niño crece. Y el niño va creciendo con ese resentimiento. Está bien, usted no lo quiere al varón, usted está por los suelos, pero el niño siempre quiere a su papá aunque no le dé nada. El papá le trae un confite y él es feliz. Le trae una pelota cierto. Y es feliz. Honor a quien honor merezca, ¿verdad? Si es el padre o es la madre, con dignidad y respeto hasta el último momento. Abogada, si alguien se está queriendo divorciar en este momento y necesita su consulta, necesita su asesoría, ¿dónde la contacta? Llamen al 99 97 14 40 y antes de divorciarse vamos a aconsejarlos. Porque eso es lo primero, que tenemos que llegar a una conciliación para que no vayan a tomar, a lo loco. A lo loco eso. Hoy se enojaron y ya mañana, enojado, sí, no todos los días. Hay parejas que todos los días dicen, nos vamos a divorciar, psicológicamente eso. Si se van a divorciar, háganlo. El que habla mucho no hace nada.
Correcto. ¿Ah? Bueno, Ahí está. abogada, muchísimas gracias. Siempre Gracias muy por su gentil tiempo. por acompañarnos. Que tenga feliz inicio de semana y Igual. gracias por esos consejos. Bueno, amigos, antes de casarse, ¿verdad? También piénsenlo muy bien, consúltenlo y antes de divorciarse, pues hay que conciliar. No es así nomás la cosa, ¿verdad? Definitivamente. Por Bueno, los niños, más que todo así piensen es. en los niños. Nosotros ya estamos grandes. así es. Gracias, abogada, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Será hasta mañana en punto de las 6:45. Gracias por su fiel sintonía. Quedan con Café Caliente. Bendiciones. Buen día.